Lo primero que vamos a hacer es definir un nódulo pulmonar solitario como una opacidad bien circunscripta, menor de 3 centímetros de diámetro. Tiene que estar rodeada por parénquima sano y no debe estar asociada a otras patologías intratorácicas como ser adenomegalia ciliares o derrame pleural. Usualmente es un hallazgo radiológico. En controles, en radiografías de control o en seguimientos se pueden ver estos nódulos y presentan el desafío de que uno tiene que definir si realmente se trata de un nódulo, si es intratorácico o extratorácico, si es pulmonar, porque pueden haber imágenes asociadas que pueden simular nódulos pulmonares, y si es la única lesión, y básicamente lo que queremos saber es si el nódulo es benigno o maligno. Con mucha mayor frecuencia, en base a los estudios que se hacen en pacientes en seguimientos, en controles, en screening, la tomografía computada se usa con mucha más frecuencia y la verdad que es el estudio con el que más frecuencia se encuentran nódulos pulmonares. Como podemos ver en esta imagen, este nódulo que está detrás del hilio no podría ser detectado con una radiografía, sino que es detectado por la tomografía computada. Otro elemento a tener en cuenta es que se conforma con lesiones de distintas características que tenemos que definir perfectamente y conocerlas, porque además del nódulo sólido aparecen lesiones en vidrio esmerilado, que es una opacificación que es mayor que la del parénquima pulmonar, pero la estructura vascular subyacente es visible, uno puede ver los vasos detrás de esa opacidad. Este vidrio esmerilado puede ser puro, que se llama nódulo no sólido, que se define como una opacidad de vidrio esmerilado menor a 3 centímetros de diámetro y que en ningún área de su superficie oculta la estructura vascular visible. Muchas de estas lesiones en vidrio esmerilado pueden tener en su interior un componente sólido, que es una porción que sí oculta la estructura broncovascular subyacente, y vamos a ver en la presentación qué impacto tiene esto. Se habla de nódulos subsólidos, aquellos que no son sólidos, es decir, que pueden ser vidrio esmerilado o ser parcialmente, tener áreas con componente sólido. Y también tenemos el nódulo parcialmente sólido, que es una opacidad focal menor de 3 centímetros de diámetro, con componentes sólidos y de vidrio esmerilado, es decir, mixto, tiene los dos elementos. La prevalencia del nódulo pulmonar solitario es entre 2 a 24% en las publicaciones más recientes. Esto va a depender de la incidencia que haya en el lugar de patología maligna, de enfermedades inflamatorias, de enfermedades endémicas como ser tuberculosis, micosis, etc. Cada lugar tiene su propia prevalencia de patología benigna y de patología maligna, pero entre estos valores se encuentran los hallazgos incidentales, y entre el 17 y el 53% de los pacientes que ingresan en screening pueden presentar nódulos pulmonares solitarios. Entre los diagnósticos diferenciales que hay que plantear, básicamente hay condiciones benignas como amartomas, granulomas y otras lesiones benignas, dentro de las cuales la patología más frecuente dentro de estas condiciones benignas son los granulomas, que se encuentran en el 80% de las series. También tenemos las afecciones malignas, que pueden ser el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el más común. Básicamente el adenocarcinoma es el más frecuente. El carcinoma de células pequeñas es una posibilidad, pero usualmente se presenta con adenomegalias, es raro que se presente como nódulo solitario. Y también es frecuente encontrar metástasis solitarias de sitios distantes de cáncer primario, es decir, pacientes que tienen antecedentes de melanoma, cáncer de colon, cáncer renal, que presentan nódulos pulmonares, pueden corresponder a metástasis de estos sitios distantes de cáncer primario. También procesos inflamatorios como procesos de neumonía, procesos inflamatorios locales, enfermedades congénitas como fístulas arteriosvenosas y otras causas pueden manifestarse radiológicamente como nódulos pulmonares indeterminados.
Lo que nosotros tenemos que definir y considerar sobre todo es que todo nódulo pulmonar debe considerarse maligno hasta probar lo contrario. Es decir, uno tiene que pensar de que se trata de un tumor maligno y comprobar que esa lesión es benigna, ya sea haciendo el diagnóstico o esperando que desaparezca radiológicamente en los controles. En el 30% de los casos se trata de cáncer de pulmón y que se presentan como nódulo pulmonar solitario, y sabemos que es una gran oportunidad porque la mayoría de los casos de cáncer de pulmón se presentan en estadios avanzados. Entonces tener lesiones potencialmente curativas y detectadas a tiempo permiten hacer tratamientos curativos en pacientes con cáncer de pulmón. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo ante un nódulo menor de 3 centímetros? Primero, como dijimos, la detección temprana de cáncer de pulmón, que es potencialmente resecable, pero también tenemos que minimizar la resección o ser agresivos con lesiones que son benignas. Entonces tenemos que utilizar nuestro criterio y todos nuestros conocimientos para tratar de determinar cuáles nódulos son benignos y no tocarlos, y cuáles son malignos y operarlos y tratarlos. Y ahora vamos a ver cómo podemos tratar de hacer esto. Como vimos, los nódulos pulmonares conforman un grupo heterogéneo. Un nódulo puede tener opacidades mixtas en vidrios medialados con áreas parcialmente sólidas. Podemos tener lesiones sólidas con aspectos de ser tumores primitivos de pulmón, o lesiones subsólidas y que pueden simular procesos inflamatorios, así que el problema diagnóstico es frecuentemente observado en el manejo, en la práctica clínica habitual, así que debemos estar muy entrenados para tratar de manejar este tipo de lesiones de una manera más criteriosa posible. Dentro del nódulo pulmonar solitario tenemos por un lado lesiones muy pequeñas, las menores de 5 milímetros, que se pueden observar frecuentemente en estudios de screening, que pueden ser pequeños granulomas, ganglios intrapulmonares, etcétera, que se denominan dead cells, que tienen poca relevancia desde el punto de vista clínico. Tenemos un punto de corte que es de 8 milímetros, que son el punto de corte que se usa en los estudios de screening de cáncer de pulmón. Ya vamos a ver por qué se utiliza esta medida. Pero dentro de este grupo tenemos 3 estadios de cáncer de pulmón, que es el estadio T1A, que son tumores menores de 10 milímetros, T1B, menores de 20 milímetros, y T1C, menores de 30 milímetros. Dentro de este grupo, la supervivencia de estos pacientes tratados es diferente. Mientras más precoz el tratamiento, mayor es la curación. Por eso es que debemos ser rápidos en definir el tratamiento de manejo de estos pacientes. Y además tenemos el grupo que es cada vez más frecuente y se observa con más asiduidad, que son los nódulos subsólidos. En todos los estudios radiológicos y en los programas de screening, más o menos el 93% de los pacientes se van a presentar como nódulos menores de 8 milímetros, con lo cual estos pacientes son de bajo riesgo y van a ser, como vamos a ver, controlados, y un 7% de los nódulos van a ser mayores y van a generar que tengamos que hacer procedimientos diagnósticos o seguimiento más estrictos. La mejor evaluación inicial que uno puede hacer de estas lesiones es hacer una tomografía axial computada con contraste y caracterización del nódulo, es decir, ver cuánto capta de contraste el nódulo. Lo ideal es que los cortes de la tomografía computada sean cada 1 milímetro. Esto es lo más frecuente ahora con los tomógrafos multi-slice. Y otra de las cosas que hay que tener muy presente es averiguar si el paciente tiene estudios previos, porque uno puede observar estudios previos y ver que este nódulo ya estaba presente hace varios años y no cambió, con lo cual eso facilita mucho. Eso es probablemente un nódulo benigno secuelar, o puede haberlo tenido en un estudio previo y haber aumentado su tamaño, con lo cual eso es indicador de que se puede tratar de una enfermedad maligna y que va a requerir una biopsia. Obviamente la estabilidad del nódulo a lo largo de los años
habla de benignidad o apoya la benignidad, aunque esto no siempre es así. Hay tumores de muy lenta evolución, sobre todo las opacidades en virus medilados, que deben controlarse durante más tiempo. Nosotros podemos ver, y tenemos que estar muy atentos cuando comparamos estudios previos. Esta es una tomografía computada que muestra la diferencia entre las lesiones entre el mes de mayo y el mes de septiembre, que podemos ver que la verdad que puede verse un poquito mayor de densidad y que puede estar aumentado de tamaño, pero esto no es muy claro, puede ser por la altura del corte, etcétera. Pero si uno controla la tomografía entre el año 2008 y 2010, es decir, en un intervalo de 2 años, vemos francamente que la lesión ya estaba en el lóbulo superior, muy pequeña, y ahora se ha transformado en una lesión sólida. Esto lo más probablemente es que se trate de un tumor de pulmón y que requiere una resolución definitiva con un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando uno hace un control de los nódulos pulmonares, tiene que saber de que por la masa tumoral se duplica cuando aumenta solamente el 25% el aumento de su diámetro. Es decir, un nódulo de 4 milímetros que se duplica pasa a medir 5, uno de 5 que se duplica pasa a medir 6,2, es decir que la duplicación no es que pase de 5 a 10, sino que ella triplicó o cuadruplicó su masa. Tenemos que tener en cuenta que es variable el tiempo de duplicación tumoral que tienen los tumores de pulmón, que puede ser tan variable como una duplicación de 30 días en los tumores muy agresivos, hasta 300 días en los tumores que son de menos, de menos agresividad. La estrategia de manejo del nódulo pulmonar solitario va a depender de 3 elementos fundamentales. Uno es el tamaño del nódulo, otro es el pretest de malignidad, es decir, qué probabilidades hay de que este nódulo sea maligno en base a las características clínicas y radiológicas, y las características y el contexto del paciente, es decir, la edad del paciente, los antecedentes clínicos, así como vamos a ir evaluando cómo manejamos estos tres. En la evaluación general, lo usual es que estos nódulos, que son hallazgos radiológicos, sean asintomáticos. Es muy raro que un paciente manifieste algún síntoma, que puede ser hemoptisis. Y como antecedentes, los factores que hay que tener en cuenta son la sospecha de causas infecciosas, que haya tenido fiebre, que haya tenido contacto de pacientes con tuberculosis, que tenga causas autoinmunes o enfermedades autoinmunes o tener algún tratamiento oncológico previo, posibles exposiciones ocupacionales que son importantes, algún tumor previo conocido, es decir, que tenga antecedentes de cáncer de mama, de colon, etcétera, y sobre todo historial de tabaquismo, lo que aumenta el riesgo de tener cáncer de pulmón. El examen físico por lo general no muestra hallazgos relevantes. Cuando consideramos el tamaño, la probabilidad de malignidad está muy relacionada con el tamaño de la lesión. En una serie del año 2007, que analizaba 8 estudios de screening en cáncer de pulmón, se vio que los nódulos menores de 5 milímetros eran malignos en menos del 1%, los de 5 a 10 milímetros del 6 al 28%, y luego los nódulos más grandes, incluso aquellos de más de 2 centímetros, la probabilidad de malignidad era altísima. Entonces, el tamaño tiene que ver con la probabilidad de malignidad. Dentro de este grupo, el que se trató de definir un poco mejor fue porque la variación entre 5 y 10 milímetros, entre 6 y 28%, no era adecuada. En estos trabajos de screening de cáncer de pulmón, vemos, ya habíamos dicho que el 93% de los nódulos hallados por tomografía computada tenían menos de 7 milímetros, y en este estudio vemos que la posibilidad de malignidad de estos tumores, poniendo un punto de corte en los 8 milímetros, era del 1%, con lo cual uno debe considerar que aquellos nódulos menores de 8 milímetros la probabilidad de malignidad es muy baja, y quiere decir de que estos se pueden controlar
Y el tamaño pequeño no es garantía de benignidad, porque en algún momento los tumores en su comienzo tienen un tamaño pequeño y si uno los controla puede ver su crecimiento. Pero este es un punto de corte que ha resultado de gran utilidad para el manejo de los nódulos indeterminados. El otro elemento que tenemos que hacer es la estratificación del riesgo. Eso es lo que se llama el pretest de malignidad. Lo que hay que definir es qué probabilidad hay de que este nódulo sea maligno en base a dos maneras. Una es cualitativa y otra es cuantitativa. ¿Cómo hacemos esto? En esta imagen podemos ver tres nódulos diferentes. Un nódulo redondeado, bastante bien definido. Otro nódulo más especulado con retracción y corona radiada. Y un nódulo muy pequeño pegado a la cisura. Entonces son distintos nódulos y entonces uno debería decir qué probabilidad de malignidad tiene cada uno de ellos. En lo que sí hay consenso es que la probabilidad de malignidad muy baja se define cuando la probabilidad de malignidad es menor al 5%. La probabilidad es baja del 5 al 30%, moderada del 30 al 60% y alta cuando es mayor del 60%. Esto quiere decir de que vamos a quedarnos tranquilos solamente aquellos que tienen muy baja posibilidad de malignidad. En los demás, ya sea baja, moderada o alta, uno va a tener una conducta activa, va a tratar de confirmar o descartar la enfermedad con un seguimiento estricto, eventualmente biopsia. Y obviamente con aquellos que tienen muy alta probabilidad, uno va a ser, es el grupo en el que uno es más agresivo en el manejo y el diagnóstico. Dentro de los pretest de malignidad tenemos los cuantitativos, que son los que utilizan la estadística. La estadística puede ser en base a análisis bayesianos o redes neuronales, que son probabilidades de acuerdo a las características que uno le asigna de riesgo en base a programas estadísticos, definen qué probabilidad tiene la malignidad. Y el método es cualitativo cuando uno utiliza la clínica y la discusión interdisciplinaria y evalúa los antecedentes del paciente, las características radiológicas, los hallazgos y pondera los hallazgos como por ejemplo estudios adicionales como el PET-TC, la edad del paciente, etc. Entonces, de estas dos formas uno puede determinar la probabilidad de malignidad. Dentro de los modelos cualitativos que se pueden utilizar, hay algunos que se encuentran disponibles en la web. El más utilizado es el modelo de predicción de la Clínica Mayo y otro del Veterans Affairs Model. Cualquiera de estos uno puede ingresar en internet, cargar los datos, ya vamos a hacer un ejemplo con alguno de ellos, y permite definir exactamente con un número qué probabilidad de malignidad tiene el paciente para poder calificarlo en uno de los cuatro grupos. Cualquiera de los métodos, tanto los cualitativos como los cuantitativos, van a utilizar elementos clínicos como la edad del paciente, si era tabaquista o no, si tiene síntomas como hemóptisis, si tiene cáncer previo, radiológicos, que son los hallazgos en la tomografía, el tamaño de la lesión, la morfología, si es un nódulo especulado o no, si tuvo crecimiento o no, si realza con el contraste, si tiene corona radiada, si son nódulos cavitados o si tiene retracción pleural. Y también hay otros elementos adicionales como el PET con fluoro de oxiglucosa con el Standard Uptake Value, que es cuál es la captación que tiene este nódulo. Todos estos elementos clínicos, radiológicos y adicionales permiten determinar la probabilidad de malignidad. Entonces, si agregamos acá los datos clínicos y radiológicos a los nódulos que hemos visto previamente, un paciente de 49 años que tiene un nódulo de 13 milímetros, tiene un antecedente SEA previo, es no fumador, el borde del nódulo es liso, está en el lóbulo inferior derecho, que usualmente es menos asiento de lesiones malignas primitivas de pulmón. El otro paciente ya es mayor, tiene 72 años, el nódulo es más grande, fue fumador, con bordes espiculados en el lóbulo superior, eso agrega más posibilidades de que sea maligno.
Y el otro caso es un paciente de 36 años, el nódulo es pequeño de 8 milímetros, no cáncer previo, no fumador, de bordes lisos y localizado en el lóbulo superior derecho. Uno, utilizando los modelos cualitativos, puede cargar estos datos de cada uno de los pacientes en esta base de datos, hacer el método cuantitativo y determinar qué probabilidad tiene el maligno, y ahí se asigna a cada uno de estos pacientes una probabilidad. La probabilidad es baja en el primer caso porque tiene un factor de riesgo que sea previo, por eso el riesgo del 16%. Obviamente en el paciente con lesión más voluminosa, especulada y fumador de mayor edad, el riesgo más muy alto, 86%, y muy bajo en la lesión del paciente de 36 años, de 3%. Podemos utilizar un método simplificado. Esto quiere decir que si no hay ningún factor de riesgo, el riesgo es muy bajo. Si hay un factor de riesgo, el riesgo bajo. Si hay dos factores de riesgo, el riesgo moderado. Y si tiene más de dos factores de riesgo, el riesgo es alto. Utilizando este simple método, uno puede ver que este riesgo es bajo porque el único factor de riesgo que tenía el paciente era que tenía sea previo. Este obviamente tenía varios factores de riesgo, el riesgo es alto. Y el otro no tenía ninguno de los factores de riesgo, por eso el riesgo es muy bajo. De esta manera, en forma cualitativa, uno puede determinar y definir y distribuir el riesgo que tiene el nódulo de ser maligno o benigno de acuerdo a estas características clínicas y radiológicas. Entonces, nos quedan el 7% de los nódulos detectados en tomografía computada o en hallazgos, que son aquellos que tienen más de 8 milímetros, pero ya los tenemos clasificados en base al riesgo. Es decir, son nódulos mayores de 8 milímetros, pero sabemos si el riesgo es muy bajo, bajo, moderado o alto. Entonces, la pregunta es si hace falta hacer estudios adicionales y en qué casos, y estos estudios adicionales serían hacer un PET-TC para determinar la actividad metabólica del nódulo, hacer una fibrobroncoscopía para ver si uno puede tener un diagnóstico, realizar una biopsia, o hacer una punción, aspiración percutánea para tratar de tener el diagnóstico. Muchas veces al utilizar estos elementos uno puede aumentar y disminuir el pretest de malignidad. Si uno tiene un paciente con nódulo periférico, pero le hace una punción, la punción es negativa y el PET es negativo, obviamente eso va a contribuir a pensar de que este nódulo es de baja agresividad. En cambio, si uno hace una punción y es positiva, ya tiene el diagnóstico, o si el PET es positivo, el riesgo va a ser mayor, con lo cual aumenta un factor de riesgo y corre a ese nódulo a un riesgo mayor. Unos elementos que se ha dejado de usar, pero en su momento se usó mucho, era ver si el nódulo realza con el contraste intravenoso. El punto de corte que se usaba era si aumentaba en más de 15 unidades Hansfield la captación, y lo que se sabía en ese momento es que con un realce menor a 15 es sugestivo de patología benigna, es decir, que el nódulo está poco vascularizado, y si tiene un realce mayor de 15 es más probable que pueda tratarse de una enfermedad maligna. Esto tenía baja especificidad y tenía valor predictivo positivo de 65%, pero también tenía falsos positivos, con lo cual se ha dejado de usar, pero cuando uno dispone de este elemento, es un elemento más para tener en cuenta cuando uno decide qué hacer con este tipo de pacientes. Lo que ha venido a reemplazar esto ha sido el uso del PET-TC para caracterizar a los nódulos pulmonares solitarios. La sensibilidad de este estudio es del 95% y la especificidad es del 85%, con un valor predictivo negativo de 90%, es decir, si no capta en un 90% de posibilidades es negativo, y el valor predictivo positivo es del 85%. No es un método que confirme o descarte enfermedad maligna, pero puede ayudar a orientar en el tratamiento de la conducta. Acá podemos ver un nódulo
en el pulmón izquierdo, que cuando uno hace el PET-TC tiene un realce importante de la lesión y lo hace muy sospechoso de ser patología maligna. Además de que el PET ayuda no solo a caracterizar el nódulo, sino a completar la estadificación en caso de una lesión positiva. Uno puede saber si esto está asociado a otras lesiones, tanto intratorácico como con lesiones a distancia. El PET entonces es una prueba de diagnóstico funcionales no invasiva. A veces se obtiene cuando los resultados son discordantes entre la probabilidad de neoplasia maligna y los resultados del ATAC. En el ATAC puede parecer una lesión benigna o que tuvo poca actividad o porque no aumenta de tamaño, pero uno hace el PET y puede ser muy activo y eso puede contribuir a tomar una decisión. Se toma el valor de 2.5 de SV como un punto de corte entre los nódulos que pueden ser benignos cuando tienen menos de 2.5 o malignos cuando tienen más de 2.5 de SV. Este estudio, como es sabido, es más útil en nódulos de mayor tamaño y tiene menor sensibilidad cuando uno está hablando de nódulos entre 8 y 10 milímetros de diámetro. Acá tenemos un caso de un nódulo en el lóbulo inferior derecho, que tenemos un nódulo especulado, sospechoso, y cuando uno hace el PET-TC, el valor es mayor de 2.5, es de 4.4 SV. Esto lo hace altamente sospechoso de ser maligno, lo que no quiere decir que confirme la malignidad, sino que hay procesos inflamatorios que pueden también tener valores de SV altos. El otro elemento indispensable es determinar qué tipo de paciente estamos hablando. Si el paciente es inoperable porque tiene un PEP-1 del 30%, que es oxígeno dependiente o tiene muy alto riesgo funcional o tiene muy altas comorbilidades, sobre todo respiratorias y cardiovasculares, uno va a tener que pensar qué es lo que puede hacer si llega a confirmar que se trata de una lesión maligna. Es un nódulo central, uno le puede hacer una lobectomía o no, tiene que evaluar si puede hacer tratamientos menos invasivos. Y también el paciente participa en la toma de decisiones. Hay pacientes que cuando uno les explica los riesgos que tiene la presencia del nódulo y las opciones de tratamiento, el paciente decide que quiere controlarlo, que no quiere ningún estudio invasivo y uno tiene que respetarlo, así que el paciente participa en las tomas de decisiones. Y dentro de las conductas posibles, obviamente está ninguna cuando el paciente no quiere hacerse nada o es de altísimo riesgo y uno no va a poder hacer ningún tratamiento aunque haga el diagnóstico. Puede controlarlo con tomografía computada, sobre todo en los pacientes que tienen muy bajo riesgo. Puede indicar una biopsia no quirúrgica, como ser una fibroncoscopía o una punción, o puede indicar una biopsia quirúrgica. Vamos a ver en qué casos debería hacerlo y de qué manera. Una de las guidelines más utilizadas fue la del CHEST, en su tercera edición. Todas las ediciones fueron muy buenas. La tercera edición marcaba exactamente cuáles eran los comportamientos que uno tenía que seguir con los nódulos pulmonares. Actualmente estas guías se han ido actualizando. La más moderna, la última que apareció, es la guía de la Fleischner Society, que es la Sociedad de Radiología, publicada en el 2017. Está la guidelines del American College of Chest Physicians, la británica, la del National Comprehensive Cancer Network y la del CEPAR, que es la española. Cualquiera de estas guías pueden orientar para el manejo del nódulo pulmonar indeterminado y vamos a analizarlas en forma general a ver qué es lo que nos recomienda. Las recomendaciones generales compartidas de todas estas guías son que las opciones de conducta van a depender, como veníamos hablando, del tamaño inicial del nódulo, de las características radiológicas del mismo y de la probabilidad de malignidad. Nosotros ya sabemos manejar el tamaño, sabemos cuáles son los tamaños que son puntos de corte, que eran 8 milímetros. Sabemos las características del nódulo, si captan o no con el PET.
podemos determinar la probabilidad de malignidad de manera cuantitativa o cualitativa, pero una de las recomendaciones de las guías especialmente es definir a aquellos pacientes que son menores de 35 años como un grupo especial. No se aplica porque la verdad que la probabilidad de malignidad en estos pacientes es muy baja. En aquellos pacientes inmunocomprometidos lo más probable es que o se trate de enfermedades inflamatorias o sobre infecciones respiratorias. En aquellos pacientes que tienen cáncer previo uno tiene que ser mucho más agresivo porque la posibilidad de metástasis existe y uno tiene que confirmarla o descartarla. Y los pacientes que están en programas de screening tienen que seguir exactamente las indicaciones que cada programa de screening tiene un protocolo y tiene que seguir el protocolo de seguimiento que está definido por el programa de screening. Sacado eso, las pautas, indicaciones exactas pueden variar, pero normalmente aquellos nódulos pequeños y con pacientes que de bajo riesgo, es decir, tamaño menor de 8 milímetros y bajo riesgo, no requerirían imágenes adicionales porque la probabilidad maligna es muy baja. El resto de los pacientes se pueden hacer tomografías en dosis bajas, en nódulo de riesgo bajo o moderado, en intervalos regulares que puede ser 3, 6 o 12 meses para evaluar si cambia el tamaño y la apariencia del nódulo. Obviamente, cada nódulo que aumente de tamaño va a ser sospechoso de malignidad o nódulo subsólido que se transforma en sólido también. Y ya vamos a ver cuáles son los criterios que se utilizan para definir exactamente esto. Y las imágenes adicionales que pueden utilizarse puede ser la tomografía con fluoro de glucosa, que es el PTC, o la tomografía computada con emisión de positrones y la biopsia de nódulos de riesgo moderado alto. Es decir, cuando el riesgo del malignidad es muy alto, directamente hacer una biopsia o una resección es lo más indicado. ¿Cómo definen las guidelines el crecimiento? Para los nódulos sólidos, el aumento de 2 milímetros en su tamaño se define como crecimiento. Esto es para evitar pequeñas variaciones interobservador o de la altura que se hace el corte. Normalmente se considera que si el radiólogo piensa que aumentó de 8 a 10 milímetros o de 10 a 12 milímetros, eso ya se considera un crecimiento e indica que uno tiene que actuar. Y para los nódulos subsólidos es importante el aumento de tamaño de la misma forma, de 2 milímetros, pero también el incremento de la atenuación o el crecimiento del área sólida. Si el nódulo se mantiene, el área de vidrio medial igual, pero en la parte interior o el área sólida aumenta en 2 milímetros de tamaño, eso se considera un crecimiento del nódulo e indica que uno tiene que tomar una conducta activa. ¿Cuáles son las recomendaciones del 2017 de la Sociedad Fleischner para los nódulos sólidos? Acá lo divide en nódulos menores de 6 milímetros, que son los que, tanto únicos o múltiples de bajo o alto riesgo, son de muy baja probabilidad de malignidad y no se controlan o eventualmente dejan un control a un año para tener un margen de seguridad. Aquellos nódulos entre 6 y 8 milímetros es una incorporación nueva. Sugiere controlarlos si sean de bajo o de alto riesgo. Sugiere algún tipo de control mínimamente porque en aquellos nódulos entonces mayores de 8 milímetros, ¿cuándo sería aceptable controlarlos con tomografía computada? Estamos hablando de un nódulo de 1 centímetro. Cuando el pretest de malignidad es muy bajo, menor del 5%, cuando el pretest es bajo o moderado, pero tiene un PET negativo que no realza con el contraste, o que tiene una punción negativa y PET negativo, o un paciente debidamente informado que prefiere control. Entonces es un grupo muy acotado de pacientes
donde el riesgo clínico es bajo, donde uno ha hecho algún estudio adicional que baja el riesgo. Estos estudios hacen que si yo tengo una punción negativa, un PET negativo, la probabilidad o el nódulo no realza con el contraste, la probabilidad de malignidad es baja, o a lo sumo es un nódulo, un cáncer metabólicamente muy poco activo, que si uno lo controla en 3, 6, 9 meses y presenta un leve crecimiento, no va a tener impacto en la sobrevida. Entonces, en este tipo de pacientes uno podría controlarlos con tomografía computada. El PTC, en aquellos pacientes con pretest bajo o moderado, el PTC es de gran utilidad. Un pretest alto, mayor de 65%, nódulos menores de 10 milímetros, no se solicita el PET. Esto es solamente indicado para estadificación. Un nódulo que tiene 2 centímetros espiculado, uno lo va a operar porque radiológicamente tiene altas chances de ser un cáncer, y si el PET me da negativo lo voy a operar igual. Así que el PET acá no se estaría utilizando para decidir la conducta que voy a hacer en el nódulo, pero en los nódulos grandes el PET sí, la utilidad que tiene es de tratar de establecer si hay adenomegalias asociadas o hay metástasis a distancia, así que tendría un rol de estadificación. Cuando uno indicaría una punción, aspiración percutánea o una fibrobroncoscopía en aquellos pacientes que tienen riesgo moderado, así que uno los va a controlar pero quiere quedarse tranquilo con algún estudio adicional. Esto cuando hay discordancia entre pretest y los estudios, por ejemplo que tengo un PET negativo, un nódulo que a mí me parece sospechoso, el PET da negativo, pero bueno, lo quiero punzar porque si me da un carcinoma in situ de bajo grado lo voy a operar. Cuando hay una sospecha de patología benigna que requiere tratamiento específico, por ejemplo en la tuberculosis, cuando es un requerimiento del paciente, que el paciente no se quiere someter a una resección quirúrgica o quiere que le hagan una punción porque quiere quedarse tranquilo, o el paciente tiene alto riesgo quirúrgico y no se va a poder operar, pero quedaría una opción de algún tratamiento no invasivo como radioterapia, en ese caso estaría indicada la punción. Y obviamente uno va a elegir la punción aspirativa percutánea, sobre todo en aquellos nódulos que tienen localización periférica, y utilizaría la fibrobroncoscopía en aquellos que tienen localización central o que tienen broncograma. Lo que uno tiene que pensar cuando indica una punción, una fibrobroncoscopía en pacientes que son candidatos a resección curativa y tienen un nódulo mayor de 8 milímetros, es de cuál va a ser la conducta si el resultado es negativo, si es no diagnóstico o es inespecífico. La pregunta es si no va a cambiar la conducta, probablemente uno puede evitarle un procedimiento invasivo que puede tener complicaciones como hemoptisis o neumotórax, tanto la punción como la biopsia transbronquial, con lo cual la decisión y el manejo multidisciplinario va a hacer que uno decida si es necesario hacerlo o no, y va a indicar precisamente en aquellos pacientes cuál va a ser la utilidad de hacer estos estudios antes de la resección. Ahora, aquellos pacientes a los que se va directamente a la biopsia quirúrgica son las que tienen pretest alto, tienen un PET hipermetabólico, o cuando el paciente está informado y requiere un procedimiento diagnóstico definitivo. Este es un ejemplo. Uno tiene un nódulo que es mayor de 8 milímetros, está prácticamente un poco más de 2 centímetros. La lesión tiene retracción pleural. Esto uno no tiene que hacer estudios adicionales. Y como dijimos anteriormente, si uno utiliza el PET acá, no va a ser para ver si hago la resección o no del nódulo, sino para tratar de determinar un elemento de estadificación, ver si está asociado a adenomegalias mediastinales o metástasis a distancia. La videotoracoscopía es un procedimiento diagnóstico de nódulos pulmonares muy efectivo porque hace la resección completa del nódulo y permite hacer el diagnóstico. Es útil solamente en aquellos nódulos que están localizados en la periferia, en la periferia del pulmón, en margen de 3 centímetros de la pleura visceral. Toda esa área
es factible de ser resecado por videotoracoscopía. En aquellos nódulos que tienen localización central, obviamente el procedimiento diagnóstico que uno puede utilizar es la fibrobroncoscopía, y la videotoracoscopía no va a poder hacer la resección del nódulo, sino que en esos casos se requeriría, por estar involucrando los vasos lobares, hacer una lobectomía, por lo cual en esos casos sí una broncoscopía sería de utilidad. Esta es una imagen de cómo se identifica el nódulo y se hace una resección en cuña por videotoracoscopía con sutura mecánica. Uno puede identificar, en este caso cuando está en la periferia, perfectamente el nódulo y hacer una resección completa del mismo, tomando todas las precauciones quirúrgicas de no tocar ningún elemento adicional ni las vías de acceso. Se introduce dentro de una bolsa y se extrae en forma completa. Y acá podemos ver el nódulo resecado en forma completa, que va a ser estudiado por biopsia por congelación, y uno puede sacar un fragmento del nódulo para hacer cultivos. Es decir, que el procedimiento diagnóstico obtiene material suficiente y es obviamente definitivo en lo que se refiere al diagnóstico. En aquellos casos en los que uno no pudo hacer el diagnóstico por broncoscopía, ni por punción, aspiración, ni por cirugía torácica o desistida, una toracotomía, usualmente una toracotomía axilar de 7-8 centímetros, permite acceder prácticamente a cualquier nódulo y hacer biopsias, e incluso en el intraoperatorio se puede hacer palpar la lesión, punzarla y confirmar por citología si es positivo y hacer el tratamiento definitivo en el mismo momento. En algunos casos muy especiales de nódulos que tienen alto riesgo, que no se pueden diagnosticar de ninguna forma, estaría indicada hacer la lobectomía como elemento diagnóstico, discutido obviamente previamente en un grupo de manera multidisciplinaria. Uno va a aprovechar el procedimiento quirúrgico para hacer una biopsia por congelación. En el caso que se confirme que se trata de un carcinoma, se hace la lobectomía y el vaciamiento mediastinal como tratamiento definitivo que permite el tratamiento y la estetificación del cáncer de pulmón. Y en aquellos candidatos marginales de muy alto riesgo, solamente una cementectomía más vaciamiento sería adecuado. En algunos de muy alto riesgo, solamente una resección en cuña y una evaluación de los ganglios mediastinales, un sampling mediastinal serían adecuados. Hay algunos pacientes que no son candidatos a cirugía, pero quieren hacer algún tipo de tratamiento. En esos casos hay que confirmar el diagnóstico por medio de una biopsia, ya sea endoscópica, incluso el EBUS, que permite, el EBUS radial permite hacer algunos tipos de diagnósticos por punción de lesiones más periféricas, y eso habilitaría a hacer un tratamiento con radioterapia o ablación por radiofrecuencia o SRBT, que es lo que más se está utilizando últimamente para tratar este tipo de pacientes. Una de las cosas que tiene que ser entendidas de que los distintos centros no disponen de las mismas estructuras, de los mismos profesionales, de los mismos servicios, con lo cual las indicaciones deben surgir de los recursos que uno tenga, de la disponibilidad, de la experiencia de los grupos, del tiempo de espera que tenga cada uno de esos estudios y del costo-beneficio. Hay lugares que tienen excelentes centros de broncoscopía, endoscopía, entonces uno los va a usar con más frecuencia, o hay servicios de radiología que hacen punción percutánea y tienen disponibilidad muy rápida, o hay lugares que tienen PET, hay muchos lugares en Latinoamérica que no disponen de PET-TC, entonces uno va a adaptar las recomendaciones a los recursos que uno tiene y va a tratar de incorporar aquellos recursos que no tenga, sabiendo que uno tiene puntos fuertes y puntos débiles, tratar de fortalecer, aprovechar los puntos fuertes, pero también ir desarrollando dentro de del marco de tratamiento habitual, tratar de instalar, si no hay broncoscopía, implementarla, etcétera. Entonces, los nódulos que son candidatos a tratamiento, mayores de 8 milímetros, se evalúa el riesgo quirúrgico. Si el riesgo es bajo,
el paciente puede ser operado va a ser el pretest. Si el pretest es muy bajo, para malignidad es muy bajo, se controla. Si es bajo moderado, se puede hacer el PET. El PET es negativo, no puede controlarlo o biopsiarlo de acuerdo al caso. O si el PET es positivo, uno va a hacer una resección quirúrgica que sería lo ideal, lo mismo que cuando el riesgo con el pretest es muy alto. Sí, cuando el pretest es muy alto, uno tiene que tratar de completar la estratificación, ya sea por estudios de tomografía computada, centellograma, TAC de cerebro, resonancia de cerebro o PET-TC. Cuando no hay metástasis hay que hacer la resección quirúrgica. Aquellos pacientes con riesgo muy alto, solo controlarlos o hacer una biopsia no quirúrgica, en el caso que sea maligno, ver la eventualidad de hacer un tratamiento no invasivo como ablación por radiofrecuencia. Cuando es inespecífico benigno, obviamente uno lo sigue controlando. En aquellos pacientes que en el curso de la estratificación uno detecta que tiene metástasis N2, N3, M1, obviamente va a ser quimioterapia o radioterapia, o va a ser neoadyuvancia en caso de N2 para poder después operarlos. Este es un esquema visual muy rápido de qué es lo que uno hace con los pacientes de acuerdo al tamaño del riesgo. Riesgo muy bajo, no importa el tamaño, control. Cuando el riesgo es bajo, control solamente si una punción, aspiración percutánea es negativa y si el PET es negativo. Si un riesgo moderado, está indicado hacer una biopsia, y si el riesgo es alto, está indicado hacer la resección en todos aquellos nódulos mayores de 8 milímetros. Vamos a hablar un poco de este grupo de nódulos que tienen áreas de vidrio esmerilado. Estos nódulos, que ya vimos las definiciones, nódulos subsólidos, pueden ser puros, pueden ser parcialmente sólidos o sólidos, pero nos vamos a ocupar de aquellos que tienen en alguna parte vidrio esmerilado, que usualmente pueden ser un carcinoma in situ. Como sabemos, la nueva clasificación de adenocarcinoma marca que aquellas lesiones en vidrio esmerilado pura son carcinomas in situ, como se ve en la imagen de la izquierda, una lesión pura de vidrio esmerilado, resecada mostró un carcinoma in situ, y aquellos nódulos que tienen un área de vidrio esmerilado muy grande, mayor, con un área sólida, tienen un carcinoma microinvasor cuando el carcinoma microinvasor es menor de 5 milímetros. Esta es una biopsia, donde se estudia anatomía patológica con las imágenes que muestran cómo el pulmón tiene un área de crecimiento lipídico, pero en el centro tiene un área invasora que se comporta como un adenocarcinoma. ¿Cuál es el riesgo de malignidad de una opacidad en vidrio esmerilado pura? En un estudio se analizaron aquellas series en las cuales el vidrio esmerilado era puro, y lo que podemos ver es que aquellas lesiones que eran menores de 10 milímetros, en rojo a la izquierda, se ven aquellos pacientes que terminaron siendo malignos, es decir, que la posibilidad de que sea maligno es muy bajo, y se llaman tumores indolentes porque la velocidad de crecimiento es muy lenta, es raro que dé metástasis. La incidencia de malignidad en aquellos mayores de 10 milímetros seguidos a lo largo de los años es mayor. Mientras mayor sea el tamaño del vidrio esmerilado, mayor posibilidad de ser que se trate de un carcinoma y que termine siendo un carcinoma in situ o eventualmente en algún momento un micro. En cambio, para aquellas opacidades subsólidas, o que son las mixtas, ya sean aquellas menores de 10 milímetros o mayores de 10 milímetros, le confieren prácticamente, como los mayores de 10 milímetros son prácticamente todos malignos, algunos son invasores, la mayoría in situ, pero la probabilidad de malignidad de este tipo de lesiones es muy alta, con lo cual, si bien son lesiones poco agresivas, uno va a tener que tomar en contexto la edad del paciente, la localización de la lesión y el número de lesiones para tomar una decisión. Estos nódulos son nódulos parcialmente sólidos. Uno puede ver a lo largo de 8 años cómo va creciendo muy lentamente. La lesión en vidrio esmerilado va creciendo muy poco,
luego aparece un área sólida en su interior hasta que se transforma en un nódulo sólido. Es decir, que la progresión de esta enfermedad durante varios años ha sido poco agresiva, por lo cual el seguimiento de este paciente tiene que ser, si uno va comparando las tomografías una a la otra, prácticamente no ve cambio, pero si compara la primera con la última, como vimos al inicio de la presentación, uno va a ver que el crecimiento es neto, claro, y se transforma en un adenocarcinoma. Las guías de la Sociedad Fleischner lo dividen en los nódulos subsólidos en aquellos menores de 6 milímetros, a los cuales se sugiere no hacer ningún tipo de control. Aquellos entre 6 y 10, acá la diferencia, habíamos dicho que los sólidos se considera el punto de corte 8, acá el punto de corte es de 6 milímetros. Aquellos nódulos mayores de 6 milímetros sí deben controlarse con tomografías computadas de manera frecuente, y la frecuencia va a estar determinada por el tamaño de las lesiones, los antecedentes y las características clínicas, pero se sugiere un control prolongado con tomografías computadas, normalmente cada 6 o cada 12 meses. Y ya vimos que si aparece un componente sólido, aumenta el tamaño, se indica la resección. Sabemos que el componente sólido es el que define el TNM de cáncer de pulmón y la agresividad de la lesión. Acá tenemos esta lesión, cuál sería la conducta de una lesión subsólida que tiene un área sólida de 4 o 5 milímetros. Siempre en las lesiones subsólidas es conveniente hacer una tomografía con un intervalo entre 2 y 3 meses para ver que haya persistencia de la lesión, porque muchos procesos inflamatorios pueden tener este tipo de imagen con un área sólida y el área alrededor de virus esmerilado, que puede ser un proceso infeccioso e inflamatorio, con lo cual siempre es bueno tomarse un intervalo. No hay riesgo en esperar un poco en este tipo de pacientes, pero lo que uno tiene que hacer en el caso de que persistir la lesión es hacer una resección. Aquí hay otro paciente, tabaquista, de 68 años, sexo masculino, que aparece con esta opacidad en el lóbulo superior del lado derecho. También en este caso se hace una tomografía de los 3 meses. Si persiste y no desapareció, como tiene un área sólida en su interior y vimos que la mayoría de estos pacientes en seguimiento son carcinoma in situ con un carcinoma microinvasor en su interior, lo mejor es hacerle la resección. E incluso acá tenemos una paciente de sexo femenino, tabaquista de 65 años, que tiene esta pequeña lesión periférica en el lóbulo inferior izquierdo, que tiene un área de virus esmerilado y un área sólida en su interior. Esto lo más probable es que se trate de un adenocarcinoma, con lo cual confirmar que en 3 meses la persistencia, obviamente si hay crecimiento no hay duda, pero solamente con la persistencia de la resección, porque está en una localización favorable. En este caso tenemos un virus esmerilado que, como habíamos dicho, no altera las estructuras vasculares. Uno puede ver perfectamente detrás de este aumento de opacidad estas lesiones. El paciente tiene 81 años, uno puede decir, bueno, puede ser un carcinoma in situ, lo puedo esperar. En este caso se hizo un PET y llamativamente el PET mostraba una captación de 10.8 de SV, por eso el PET es un elemento que puede ayudar. También hay que tener en cuenta que hay una imagen muy característica de este tipo de lesiones, que son lesiones en virus esmerilado con un área quística en su interior. Esto también es un indicador de un adenocarcinoma, con lo cual en este tipo de lesiones uno las tiene que controlar. Si ve algún tipo de movimiento, cambio, crecimiento o alteración del área interna, eh, uno tiene que resecarlos porque lo más probable es que sea un adenocarcinoma. Estos nódulos a veces son difíciles de ubicar. Una de las formas es por videotoracoscopía, la otra es hacer toracotomía abierta, sabiendo qué segmento es, hacer la resección del segmento directamente. Normalmente uno puede verlo como una lesión rojo-vinosa
y puede hacer la resección completa y hacer el diagnóstico en el intraoperatorio. Hay unos métodos que son la fibrobroncoscopía con navegación electromagnética, que uno puede eh, tratar de identificar la lesión y por navegación electromagnética poder tratar de determinar en qué segmento está, y uno puede hacer una segmentectomía anatómica para incluir la lesión y resecarla en forma completa, sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo. Acá la segmentectomía anatómica tendría una utilidad muy importante porque además de ser diagnóstica puede ser terapéutica, ya que analiza los ganglios de grupo 11. El otro método de localización es la marcación con azul de metileno. También se puede inyectar material radioactivo y en el intraoperatorio no puede verlo, o sea, resecarlo por videotoracoscopía estando el área marcada. La otra es la colocación de marcadores de titanio que se colocan en el interior, o sea, son radiopacos. Y uno por radioscopía en el intraoperatorio puede hacer la resección del mismo, es decir, utilizando radioscopía, material radiopaco o estos tipos de dispositivos que permiten identificar la lesión. Las conclusiones: obviamente la tomografía computada con contraste es el método que mejor permite caracterizar los nódulos pulmonares, sobre todo con cortes de 1 milímetro en los tomógrafos multislice. Hay que ver las características de la lesión y el tamaño. En las opacidades en vidrios medilados o subsólidas hay que hacer una tomografía de 3 meses para confirmar la persistencia, para seguir, para tomar una decisión. Siempre evaluar los estudios previos. Hay que acostumbrarse a determinar el pretest de malignidad. En los nódulos sólidos, control o resección de acuerdo al riesgo. El crecimiento o aumento del área sólida implica que uno tiene que hacer una biopsia, la probabilidad de malignidad es muy alta, uno tiene que resecarlo y hay que estar al tanto de las guías de práctica clínica y tener una adherencia hacia las mismas. Y también es fundamental el abordaje multidisciplinario del manejo de estas lesiones con los radiólogos, los neumonólogos, los oncólogos, los cirujanos de tórax, que tenemos que trabajar en conjunto para tener los mejores resultados. Muchísimas gracias por su atención.